Ya vamos a iniciar. Iniciamos. Muy buenas noches a los presentes. Agradecer su participación. Y antes de comenzar con el evento, procederé a leer el siguiente pronunciamiento. En vista de la crisis gubernamental que está viviendo nuestro país en medio de esta pandemia, nuestro Comité Patriótico invoca a la unión de todos los peruanos y no dividir al país por razones políticas. Seamos responsables en nuestro actuar y aconsejamos seguir todos los protocolos de bioseguridad hasta que estemos vacunados. Seamos firmes y felices por la unión. Atentamente, el Consejo Directivo del Comité Patriótico de la Independencia del Perú. Informamos que el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, realizamos el taller de trigonometría. Y este lunes, a las 8 de la noche, están invitados al taller de metodología de la investigación. Continuamos con la ponencia titulada El papel del químico farmacéutico en tiempos de pandemia, por el bachiller Giancarlos Ticona. Tiene 26 años. Nació en Arequipa, egresado de la Universidad Católica Santa María. Realizó su internado en el Hospital Goyeneche. Ha elaborado ampliamente en farmacias y una droguería. Actualmente trabaja en el Centro Medio Pediátrico. Ha realizado diversos voluntariados y también durante la pandemia, en el seguimiento telefónico de los pacientes vulnerables. Damos pase al bachiller. Muy buenas noches con todos. El tema que hoy les voy a presentar es el papel del químico farmacéutico durante la pandemia. A ver, un momento, por favor. Listo. El papel del químico farmacéutico durante la pandemia. Como hemos podido saber, la pandemia del coronavirus ha puesto a todos los profesionales químicos farmacéuticos en el primer nivel de atención, y no solo garantizando la prestación de los medicamentos, pues el desafío nos lleva también a otras áreas donde se desempeña el químico farmacéutico, tales sean como la farmacia comunitaria, la farmacia hospitalaria, droguerías, industrias, laboratorios, también como agentes activos en la salud pública, en todo lo referente a lo que vendría a ser la prevención y la promoción del buen uso del medicamento. Y sobre todo, el papel más importante que hemos podido ver que ha desarrollado el químico farmacéutico ahora ha sido en lo que vendría a ser los análisis clínicos. Actualmente está comprobado y está demostrado y está catalogado que la farmacia es el primer lugar donde la población peruana acude ante un problema de salud, con la finalidad de buscar el consejo de un profesional químico farmacéutico. Es así que se contribuye a la solución de problemas de salud asociados al uso del medicamento y al fomento en todo momento de la educación sanitaria a la población. Por esta razón es que el trabajo y el desempeño del químico farmacéutico durante la pandemia es de suma importancia. Y al tratarse de una enfermedad transmisible, los químicos farmacéuticos deben extremar medidas de precaución
en sus prácticas asistenciales y establecer los criterios mínimos para garantizar la adecuada prestación de servicios en los establecimientos farmacéuticos de dispensaciones públicas y privadas a nivel nacional. Entonces podemos decir que este desafío nos lleva a ser educadores y orientadores en los pacientes, con las buenas prácticas para evitar el contagio, en especial en los grupos de riesgo, principalmente en niños, madres gestantes, adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos, etc. Los análisis de laboratorio clínico es la pieza clave para luchar contra la pandemia del COVID-19. Antes de empezar en esta parte, también cabe recordar a la población que está prohibido automedicarse, considerando que alguna medicina va a combatir el coronavirus. A veces es preferible acudir a un profesional de la salud ante algún síntoma de resfrío o alguna enfermedad relacionada con la sintomatología del COVID, y de igual manera cumplir con las medidas de prevención, ya sea lavarse las manos, frecuentemente el uso de mascarillas, evitar tocarse los ojos, nariz, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo al momento de estornudar. Entonces, después de esto podemos decir el otro rol que ha destacado ampliamente en esta pandemia es el área de análisis clínicos. Hemos podido notar también que las autoridades han situado el laboratorio clínico con el centro de lucha contra la enfermedad, dado que las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es realizar un adecuado análisis de la población para poder detectar el alcance real de la infección, y el gobierno se ha propuesto como objetivo detectar, aislar a los casos asintomáticos y sintomáticos, lo cual requiere una realización de un gran número de pruebas, ya sea las pruebas de PCR, ya sea las pruebas rápidas, con la finalidad de medir el nivel real de contagios en el Perú. Es entonces que los laboratorios de análisis clínico se encuentran, los profesionales que se encuentran laborando en esa área vendrían a ser los químicos farmacéuticos especializados en el área de análisis clínicos, especializados en microbiología, y ellos son los responsables de detectar si el paciente está infectado o no, y a la vez también poder interpretar los resultados obtenidos e informarlos a las autoridades correspondientes. También podemos notar otra área donde el químico farmacéutico se viene desarrollando es la industria farmacéutica en el desarrollo de las vacunas. Hemos notado que numerosas compañías farmacéuticas a nivel de todo el mundo han venido realizando investigación para la búsqueda de un posible tratamiento, además del desarrollo de una vacuna. Como se sabe en la actualidad, no se tiene a ciencia cierta un tratamiento eficaz. Constantemente se vienen cambiando los protocolos y cambiando los métodos de tratamientos de los pacientes. Entonces, se dice que actualmente la industria farmacéutica basada en la investigación tiene claramente un papel decisivo que desempeñar en el desarrollo de nuevos y mejores medicamentos y vacunas para ayudar a responder en esta epidemia. Acá tenemos un breve resumen de las vacunas que actualmente ya se están desarrollando, que ya se encuentran en la fase 3 y más allá. Tenemos a la Moderna Therapix, la vacuna ha sido bautizada con el nombre de ARNM 1273, que está desarrollada por la empresa con sede en Massachusetts, con la colaboración de los institutos de salud. También tenemos una de las vacunas que también se ha escuchado bastante, que fue realizada por la Universidad de Oxford, que es el ChAdOx1 nCoV-19, que es realizado en la Universidad de Reino Unido con la colaboración de la biofarmacéutica AstraZeneca. Otra de las vacunas que incluso han llegado al Perú para realizar las pruebas clínicas ha sido por el laboratorio Casino Biologics, con la vacuna de nombre ADN5, COP5, por una empresa
farmacéutica china. Y la última, y quizás la más controversial que se ha escuchado en todo el mundo, ha sido la desarrollada por el Instituto de Investigación rusa, que es la famosa vacuna Sputnik 5, que incluso ya ha sido aplicada ya en pacientes y ya se está distribuyendo actualmente en Rusia. Entonces, a la vista de todo lo anterior, podemos decir que parece evidentemente que el farmacéutico tiene un papel fundamental durante la pandemia. ¿Qué podemos decir de todo esto? Además de que el químico farmacéutico tiene un papel fundamental, ya sea en el área de informar, ya sea en el área de fomentar y divulgar información científica rigurosa y veraz, y a la vez también promocionar el buen uso del medicamento, además de que también enseñar a la población lo que realmente se está trabajando en la actualidad, y evitar así o minimizar las posibles mentiras o rumores sobre falsos tratamientos. Así que también ayudar a desmentir esas falsas noticias que escuchamos a lo largo de los días por las redes sociales. Un claro ejemplo de todo esto es el famoso uso del dióxido de cloro, que acá en Arequipa, el 30% de los pacientes hospitalizados en el hospital regional, Honorio Delgado, ha sido por pacientes que han consumido dióxido de cloro. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que uno de los papeles importantes que tiene el químico farmacéutico, además de que existe una gran red de farmacias y boticas en todo el Perú, es que promocionar noticias o información científica veraz, ¿no? Además de esto, también podemos destacar que en esta pandemia, el químico farmacéutico, incluso, acá por lo menos en Arequipa, se ha visto que muchos de ellos han ido a hacer voluntariados a los hospitales, sin ningún pago, sin ningún beneficio o sin ningún incentivo. Han ido haciendo voluntariados, tal sea para la preparación de preparados magistrales, como la ivermectina, para el apoyo al tratamiento dentro de los hospitales, debido a la escasez de medicamentos de estos que ha habido ahora en la ciudad. Pero esa es una cara, ¿no?, sobre el papel que ha estado desarrollando el químico farmacéutico. Tenemos también información en la actualidad que muy poco eco se ha escuchado en la prensa, que muy poco se ha mencionado incluso. Es más, en las noticias muy poco se menciona, ¿no?, sobre los casos de químicos que se han ido contagiando. En la actualidad tenemos más de 500 casos confirmados. También tenemos, además de eso, se agregan, ¿no?, los 53 casos sospechosos. Esta información se actualiza periódicamente. La información que les presento ahora es del 8 de septiembre, que es la información más actual que se ha tenido. Dentro de estos 500 casos se tiene 211 casos con enfermedad leve, 201 casos de enfermedad moderada, 28 casos graves que se encuentran hospitalizados, 7 casos en UCI y 53 químicos farmacéuticos fallecidos en la actualidad. Y además de 413 casos recuperados. Esta información es trascendental, ¿no?, porque esto evidencia el gran papel que está teniendo el químico farmacéutico. Como he mencionado anteriormente, una farmacia comunitaria es el primer lugar donde un paciente que presenta sintomatología o que cree tener la enfermedad acude a consultar. Y es entonces ahí donde posiblemente se desarrollen los primeros contagios, ¿no?, con más colegas químicos farmacéuticos. En este sentido, podemos denotar que en la actualidad el papel del químico farmacéutico es también muy trascendental. También trabajamos a primera línea. Es una carrera que actualmente es un poco olvidada por el sistema, por el Estado, que no presta mucho énfasis, no se trabaja incluso en los hospitales, las áreas de farmacotecnia, las áreas de laboratorio,
trabajan aún incluso con equipos muy, muy antiguos. Pero debido a esta pandemia es donde se ha evidenciado, se ha demostrado el papel contundente que realizan los químicos farmacéuticos, ya sea antes, durante y después de la pandemia. Los fallecidos al 8 de septiembre, aquí tenemos un pequeño cuadro donde se resumen en los lugares donde más casos de decesos ha habido de los profesionales. Tenemos que en primer lugar se encuentra la ciudad de Lima, con 17 químicos farmacéuticos fallecidos. Seguidamente tenemos La Libertad. Después tenemos Ica, Ancash y Arequipa, ¿no? que le siguen en el número de decesos. En el caso de los fallecidos, tenemos que un 72% son hombres y un 28% son mujeres. Esto también se puede evidenciar en la investigación que hizo el doctor Gonzalo Dávila sobre el efecto que tiene el COVID más en hombres que en mujeres debido al nivel de estrógenos que presenta. Bueno, eso sería un pequeño resumen sobre el papel que desarrolla el químico farmacéutico durante la pandemia, ¿no? A nivel del mundo y enfocado más que todo sobre el Perú. Muchas gracias. A continuación tenemos las siguientes preguntas del público. Pregunta 1. ¿Cuáles son las informaciones falsas sobre el COVID-19 que están circulando en las redes? Pregunta 2. ¿El químico farmacéutico también puede trabajar en la elaboración de medicinas? Pregunta 3. ¿Existe un colegio profesional de químico farmacéutico? Gracias. Ya. Respondiendo a la primera pregunta, las diversas noticias que han ido saliendo a través de las redes, a través, qué sé yo, de los medios chicha, por decirlo así. Uno, sobre todo, es el más importante quizás, y el que más trascendencia ha tenido, es el uso del dióxido de cloro. Un segundo es el uso asociado de la hidroxicloroquina con la citromicina. Otro es también el uso que el COVID coagula la sangre, y la gente, yo miraba cuando me encontraba trabajando, compraba desenfrenadamente con recetas médicas la warfarina, y varios compañeros míos, colegas míos decían, hay un masivo deseo por comprar warfarina, y los hospitales se abarrotaban de pacientes con hemorragia, con ataques cardíacos, con ataques, problemas hepáticos, ¿no? Debido al consumo del dióxido de cloro. Ahora, sí, respondiendo a la segunda pregunta sobre si el químico farmacéutico también trabaja elaborando medicamentos, sí, esa es la principal función quizás que desarrolla el químico farmacéutico dentro de la industria. Podemos notar quizás uno de los grandes laboratorios que tiene el sur del Perú es los laboratorios Portugal, donde trabajan en su mayoría, ¿no? Químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, produciendo grandes cantidades de medicamentos, alcohol, cremas, etcétera. Y respondiendo a la última pregunta, si es que el químico farmacéutico presenta un colegio, sí, efectivamente, sí, cada región cuenta con un colegio químico departamental. Y nacionalmente se cuenta con el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú. ¿Alguna otra pregunta más?
Agradecemos al bachiller Giancarlos por su excelente ponencia e invitamos a participar al siguiente sábado patriótico 26 de septiembre del 2020 con la ponencia titulada San Francisco de Asís y el encuentro con sus hermanos a cargo de la licenciada Gladys Echereida. Gracias.